Lazo. Capítulo 4. Amor. Qué palabra más ridícula. Fiebre alta, eso es lo que ganó después de quedarse bajo la lluvia junto a Jung-soo, aunque claro, no fue la única información que obtuvo esa noche. Fuera lo que le picó a Green ese día, Jae-han nunca esperó que éste le revelara algo tan importante. Un vampiro nunca hacía un trato con alguien sin una intención, pero si lo hacía, esto era como un cuchillo de doble filo, y esa era la razón por la que jamás hacían tratos con nadie, sin amigos ni familia, una vida solitaria. Sin embargo, Jung-soo Park había prometido garantizar la vida de Jae-han. En otras palabras, eso solo quería decir que él jamás podría matarla. Y por otro lado, ¿a qué se había referido con ayudarlo? Bueno, Jae-han lo supo unos días después. Ayuda mutua. Ella quería deshacerse de su exnovio y él, bueno, Jung-soo solo quería la sangre de Nam-hyun. El por qué no le importaba mucho. La idea era que ella se reuniera con su ex en un lugar desolado. Después solo tendría que llamar el nombre de Jung-soo y este aparecería para hacer el resto. Simple, eficiente, macabro. Y aunque la idea de volver a reunirse con Nam-hyun no le agradaba, ¿qué era mejor? ¿Vivir siendo acosada para toda la vida o ser cómplice de un crimen? Bueno, teniendo en cuenta que ya era considerada una criminal, ¿qué más daba? Sin embargo, la noche en la que finalmente quedó en encontrarse con su ex pasaron dos cosas no esperadas. Primero, Park Jung-soo nunca apareció y segundo, en un descuido, Nam-hyun la noqueó para luego secuestrarla. Ah, sí. Pese a todas las cosas, Jae-han seguía siendo alguien muy ingenua. Y solo se dio cuenta de lo estúpida que había sido al confiar en ese bastardo de Jung-soo Park cuando despertó y Nam-hee la amenazó con acabar con su vida si volvía a escapar de su lado. El plan de Jung-soo siempre había sido ese. Era por eso que le había dado un cuchillo antes de que ella se atreviera a reunirse con su ex, porque Jung-soo sabía que esto sucedería desde el principio, y a lo que se había referido con ayudarlo era que ella misma se encargara de matar a Nam-hyun. ¿Por qué? Porque Jung-soo aún no podía salir de cacería, y lo que quería era un perro que hiciera el trabajo sucio por él. ¡Qué tonta! Y seguramente estaría esperando el momento exacto, y en el instante que oliera su sangre, seguramente se revelaría. Momentos después, cuando Nam-hyun regresó, este sonrió con complacencia al notar el rostro apagado de Jae-han. Luego se inclinó ante ella y la envolvió en sus brazos mientras decía: «Pobre y desafortunada Jae-han, a nadie le importas más que a mí, solo me tienes a mí». Repetía como un hechizo, pero antes de que él se diera cuenta, Jae-han levantó violentamente el brazo y hundió el cuchillo profundamente. La primera reacción del hombre fue retroceder en sorpresa. ¿Por qué ella había hecho eso? El olor a sangre bañó la habitación, pero los ojos apagados de Jae-han cobraron más vida que nunca. ¿Quién carajos te crees para compadecerme? Y tan pronto escupió sus palabras, la presencia de Jung-soo se materializó. Jae-han frunció el ceño y añadió con odio: «Espero no verte en el infierno». Mientras tanto, Nam-hyun sintió cómo todo su cuerpo se paralizaba y su energía vital era drenada. Jung-soo, que había esperado años por esto, se complació con el aroma dulce de la sangre que brotaba del hombre, pero cuando sus colmillos se clavaron en su cuello y su lengua saboreó la primera gota, el sabor de esta no coincidía con el olor. Solo entonces escuchó la risa absurda de Jae-han más allá, y cuando su rostro se alzó, una sonrisa de suficiencia se dibujaba en el rostro de esa mujer. «Fuiste engañado, idiota». Jae-han se había apuñalado a sí misma. Los ojos amarillos de Jung-soo fulguraron más intensamente mientras avanzaba hacia ella. ¿Acaso ella lo sabía? No. Jae-han, presintiendo el peligro, trató de escapar, pero antes de lograrlo, Jung-soo ya la había tomado y sometido contra la cama. El rostro de él era como el de alguien que había perdido el control de sí mismo. Estaba poseso. Sus colmillos se mostraban mientras se acercaban a su fino cuello y Jae-han gritaba desesperada para que la soltara. «¡No puedes matarme! ¡Hiciste un trato!», gritó deliberadamente, tirando del cabello de Jung-soo, cuyos ojos lentamente se fueron tornando oscuros. «Jae-han, realmente eres una mujer molesta». El burro hablando de orejas, pensó ella, mientras tiraba de su camisa y se impulsaba para levantarse. Ahora que te ha quedado claro, será mejor que te lo pienses 2 veces antes de querer usarme. Si tú me jodes, yo te jodo el doble. Soy mucho más fuerte de lo que crees. Dicho eso, Jae-han lo empujó bruscamente y salió de allí cojeando. Más allá, Jung-soo no podía salir de su asombro. Ni siquiera le importaba que hubiera ido en contra de las ordenanzas de padre y lo que repercutiría sus acciones después. En lo único que podía pensar en
en esos momentos era que la sangre deliciosa que había olido hacía un tiempo, ese olor dulce y pesado que quedó grabado en su mente, siempre le había pertenecido a Shehan. Esa insoportable mujer era más afortunada de lo que creía. Después del incidente con Nanji, Jung-Soo Park había permanecido en un silencio inquietante durante una semana. Pero entonces, un día llamó y sin rodeos le pidió a Shehan que se reunieran, sin explicaciones, sin detalles. Y aunque al principio dudó en aceptar el encuentro, al final accedió, aunque sus defensas estaban en alto y preparadas para cualquier cosa. Pero cuando se encontraron, Jung-Soo estaba sorprendentemente relajado, incluso parecía feliz. Y con una sonrisa juguetona, le dijo: Relájate, no voy a morderte, a menos que quieras. Shehan lo miró desconcertada por su actitud inusualmente despreocupada. Ajá, ¿qué es lo que quieres ahora?, preguntó, tratando de comprender el motivo detrás de su inesperada llamada. Él, en cambio, se inclinó, sus ojos brillando con una intensidad desconocida. ¿No es obvio? Nuestro trato. Yo te ayudaba y tú me ayudabas. Grimm, vine a por él. Los ojos de Shehan se entrecerraron, captando al fin el verdadero propósito de ese encuentro, y sin mediar palabras se giró de nuevo adentro de su edificio. No obstante, Jung-Soo pudo notar la pequeña navaja que ella tenía en su mano. Esa mujer sí que tenía agallas, pero de alguna forma eso le gustaba. Mientras tanto, Shehan se debatía en cómo podía convencer a Grimm para que regresara junto a Jung-Soo. El niño había mostrado una tenaz resistencia desde que llegó y se instaló con ella, y como temía, cuando finalmente se encontró con él, Grimm no estaba nada contento con la idea de volver junto a Jung-Soo. Sin embargo, cuando le preguntó con una expresión compungida si podía quedarse con ella, Shehan se encontró en una encrucijada. Pero pese a sus sentimientos, se obligó a explicarle que no podía quedarse allí con ella todo el tiempo, que Jung-Soo era casi como su familia y que además, técnicamente el niño era un vampiro. Al escuchar esas palabras, Grimm la miró con una mezcla de dolor y desafío antes de girarse y salir para ver a Jung-Soo. Shehan suspiró profundamente frustrada. Ay, ¿por qué los hombres que la rodeaban debían ser tan complicados? Asimismo, Grimm puso las cartas sobre la mesa a Jung-Soo. No regresaría con él a menos que le diera una respuesta a su pregunta. ¿Por qué había matado a sus padres? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de dolor y expectación. Pero Jung-Soo sabía que la respuesta era una historia larga y compleja. Una historia que dudaba si Grimm sería capaz de comprender. La vida de un vampiro puede ser una travesía solitaria y monótona, sin familia, sin amigos, sin un propósito que justifique su existencia. Pero, ¿siempre fue así? No, por supuesto que no. Él también fue humano alguna vez, al igual que sus hermanos, hasta aquel fatídico día de incendio. Después de esa tragedia, Jung-Soo creyó que todos habían perecido y que él era el único sobreviviente. Sin embargo, la realidad era distinta. Seon, el padre de Grimm, apareció una noche. Estaba flaco, golpeado, demacrado y envejecido. ¿Cómo había logrado sobrevivir? No tenía idea. Y entonces su viejo amigo le hizo una petición inesperada. Hazme como tú. ¿Sí? Y como dije, vivir como un vampiro era terriblemente solitario. Y ante la idea de tener un amigo que no envejecería, alguien en quien apoyarse y con quien conversar, esa idea era muy tentadora. Así que Jung-Soo accedió y convirtió a Seon en un vampiro, aunque siguió viviendo como un humano. Y un día, Seon conoció el amor. Y ojalá Jung-Soo lo hubiera sabido antes, ojalá hubiera podido aconsejarle que un vampiro jamás podría estar con una humana. Tal vez entonces habría evitado otra tragedia, pero fue tarde. Seon estaba enamorado y quería confesarle a la mujer que amaba su verdadera naturaleza. Jung-Soo sabía que solo dos cosas podían suceder al revelar su condición: o los humanos lo envidiaban o los repudiaban. Y en el caso de Seon fue lo segundo. La mujer que llevaba a su hijo en su vientre lo abandonó y Seon, consumido por el dolor y el arrepentimiento, lamentó haber elegido la vida inmortal. Después de eso, él desapareció. Y pasaron 13 años antes de que Jung-Soo volviera a saber de su amigo. Pero él había regresado con un niño en brazos y una noticia devastadora. Había matado a la mujer que alguna vez amó. Ver a su amigo en ese estado fue desgarrador. Pero, ¿por qué le era tan difícil abandonar sus lazos con los humanos? ¿Por qué se arrepentía tanto? Eran preguntas que Jung-Soo no comprendía, como tampoco conocía hasta dónde podía llegar la desesperación de Seon, quien había creído que la vida inmortal sería ideal, y se desilusionó al
descubrir que la eternidad era simplemente insulsa, y en su amargura quiso quitarle la vida a su propio hijo para evitarle el mismo sufrimiento. Pero Jun-soo, al darse cuenta, lo detuvo. Seon solo pudo culparlo por haberlo convertido en vampiro, y entonces le hizo una última petición: que le quitara la vida a él y a su hijo. Consumido por la culpa de haberlo convertido en vampiro por sentirse solo, Jun-soo tomó una decisión desgarradora: matar a su propio amigo. Seon murió siendo un vampiro, pero en toda su vida nunca dejó de ser humano. Amó y fue traicionado, pero Jun-soo seguía sin entender por qué había elegido la muerte por ello, hasta ahora. Sí, fui yo quien mató a tu padre. La promesa que le hizo a Seon en aquel entonces fue algo que jamás pudo cumplir. ¿Cómo podría pedirle que matara a su hijo? Tan pronto escuchó la verdad de los labios de Jun-soo, Green no se detuvo a responder y huyó. Solo corrió desesperadamente entre las estrechas calles. Sus piernas quemaban de agotamiento, pero el dolor de la traición lo empujaba a seguir. Cada zancada era un grito mudo de angustia, cada respiración un recordatorio de la amarga revelación. Las preguntas lo golpeaban como un torrente implacable. Si matar a su padre no había significado nada, ¿por qué Jun-soo permaneció a su lado? ¿Por qué lo cuidó durante todo ese tiempo? Green ni siquiera era un vampiro completo, sino un híbrido con su humanidad todavía intacta. Se sentía más perdido que nunca, y de repente un sonido a sus espaldas lo hizo detenerse en seco. Convencido de que Jun-soo lo había seguido, se giró rápidamente dispuesto a enfrentarlo, pero lo que encontró fue la mirada penetrante de un hombre mayor, un desconocido que lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Parece que Jun-soo dejó algo atrás, dijo el hombre con voz grave. Green sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo conocía a Jun-soo? Había pasado ya unos días desde que Green no había regresado a su casa, así que lo primero que Jae-han pensó fue que las cosas entre el niño y ese idiota bastardo se habían arreglado, pero no fue así, ya que pocos días después Jun-soo volvió a aparecer frente a su departamento. Green había salido corriendo en cuanto habló con él. Jun-soo le había dado tiempo, pero en vista de que no aparecía, lo buscó por todas partes, y el último lugar al que había recurrido era el departamento de Jae-han, quien sugirió que volviera a buscarlo en su antigua mansión. ¿Podrías venir conmigo?, pidió él, pero para alguien que siempre había sido un cínico, era raro verlo con esa expresión tan contrariada y ansiosa. Escucha, no te pediría esto si no fuera por Green, pero parece que tienes un poco de influencia sobre él. Si voy contigo, puede que te escuche. Una rotunda negación estuvo en la punta de su lengua, pero tras recordar el rostro triste de Green, al final el remordimiento le ganó a Jae-han. Cuando llegaron a la mansión, ella quedó atónita. El jardín y los árboles estaban carbonizados por el fuego, pero la mansión permanecía intacta. ¿Cómo era posible que no hubiera ni una pizca de hollín en su fachada? Al entrar, el humo era tan denso que apenas podía respirar. ¿Cómo podría un niño pequeño estar allí en esas condiciones? No creo que Green esté aquí, Jun-soo, dijo Jae-han, pero al no recibir respuestas, la chica avanzó hasta ver cómo Jun-soo se había arrodillado en el medio del salón, y al mirar más allá, sus ojos se abrieron de horror. Green yacía inmóvil, su piel pálida como la cera y sus ojos cerrados. Claramente daba la impresión de que estaba muerto. Jae-han sintió que todo a su alrededor se volvía confuso. Entonces Jun-soo tomó a Green en brazos y se fue en silencio, mientras Jae-han se quedó allí consumida por el arrepentimiento. Nunca debió decirle a Green que se fuera aquel día. Y en los días siguientes esa culpa solo se hizo más pesada, pero a pesar de lo sucedido, Jun-soo nunca la contactó. Cansada de esperar, Jae-han se dijo que si quería respuestas tenía que buscarlas por sí misma. ¿Cómo era posible que Green muriera si era un vampiro? ¿Por qué no había rastros de ningún tipo de herida en su cuerpo? ¿Quién le había hecho? ¿Cómo había sucedido? Miles de preguntas llenaban su mente y más la de Jun-soo. ¿Green habría querido acabar con su vida? Siendo mitad vampiro, no podría hacerlo. Solo otro vampiro podía matarlo. Entonces, ¿quién lo hizo? Y en ese momento, algo en el bolsillo de Green llamó su atención, y al tomarlo en un instante, Jun-soo supo quién había sido el verdadero culpable. Finalmente, ya era hora de que aparecieras, dijo su padre con sorna. Jun-soo, que se había materializado frente a él, tiró el tablero de ajedrez con violencia. He regresado a casa, padre. Fue la respuesta de Jun-soo Park. Asumo que estás aquí por ese niño, pero por tu expresión me imagino que ya está muerto.
¿O está? Al oír sus palabras, una furia desmedida llenó a Junsu, quien se abalanzó sobre el hombre mientras le exigía una respuesta, pero el resentimiento de años y años afloró a su vez. No te fue suficiente con mi madre y ahora también con Grimm. Gritaba descontrolado, mientras que debajo de él su padre se mantenía imperturbable. ¿Por qué tienes que arruinar todo a mi alrededor? Fui yo quien rompió las reglas, era a mí a quien debías castigar. Exigía, pero entonces, como si estuviera cansado de sus palabras, los ojos del hombre se volvieron amarillos y una fuerza invisible empujó a Junsu hacia la pared. ¡Cuánta arrogancia! ¿Acaso has olvidado que la fuerza y poder que posees es gracias a mí? Y te atreves a usarlo en mi contra. Déjame recordarte algo, Junsu. La razón por la que te dejé con vida ese día fue por pena. Los ojos de Junsu, antes amarillos, fueron tornándose negros. La fuerza a su alrededor menguó y poco a poco todo fue volviéndose oscuro. Mientras tanto, en otro lugar, Shehan se adentró en la mansión de Junsu, preguntándose por qué la puerta principal estaba abierta. Sin embargo, esa inquietud se desvaneció rápidamente al descubrir que Junsu no se encontraba por ninguna parte y que Grimm permanecía en el mismo estado inerte en el que lo había visto por última vez. La preocupación la inundó. ¿Por qué Junsu había dejado a Grimm solo? ¿Estaría buscando una manera de reanimarlo? Y en espera de la aparición de este, Shehan se inclinó junto a la cama del niño, apoyándose en el borde y observándolo con tristeza. Los recuerdos de los momentos compartidos con Grimm inundaron su mente, trayendo consigo una oleada de nostalgia y culpa. El tiempo pasó y el cansancio la venció, dejándola caer en un sueño profundo. Al despertar, el rostro de Shehan se congeló al descubrir la cama vacía y la ausencia de Grimm. La alarma se encendió en su corazón cuando percibió la presencia de alguien más, y al girarse, se encontró con un Junsu desconcertado y herido. No tuvo tiempo de preguntar sobre las heridas notorias en su cara, pues él cayó de rodillas y murmuró entre lágrimas. ¿Cómo pude olvidarlo? También sucedió lo mismo entonces. Shehan no comprendía a quién se refería, pero ver las lágrimas en el rostro de Junsu resultaba alarmante. ¿De qué estás hablando?, murmuró ella desesperada por respuestas. Nos desvanecemos cuando morimos, dijo él, lo que llenó a Shehan de incredulidad, negándose a creer que Grimm había dejado de existir en este mundo. Entonces intentó alcanzar a Junsu, pero tan pronto como tocó su brazo, él se sacudió violentamente, causándole una pequeña herida en la mejilla. La acción la tomó por sorpresa, y al notar los ojos amarillos de Junsu fijos en ella, comenzó a retroceder, pero él la acorraló, avanzando 2 pasos por cada uno que ella retrocedía. Shehan trató de empujarlo, de luchar contra su fuerza. Sabía que él no podía matarla. ¿Pero por qué hacía esto? ¿Qué estás haciendo, idiota?, gritó. Pero Junsu comenzó a murmurar una serie de incoherencias. Solo quiero morir, dijo entonces él, con los ojos llenos de desesperación. Shehan abrió los ojos de par en par, evidentemente sorprendida, pero antes de que pudiera reaccionar, Junsu la tomó de la nuca y la empujó hacia él. El roce de sus labios fue superficial antes de que él lamiera ligeramente su herida, sus intenciones dibujándose en sus ojos macabros. Aturdida por esta inesperada faceta, Shehan tomó lo primero que encontró y con un solo movimiento lo golpeó con su muleta en la cara. ¡Eres un maldito loco!, gritó levantándose. ¿Cómo pudo haberse preocupado por este idiota? Apresurada, Shehan se encaminó hacia la salida, pero se detuvo en seco al ver a Grimm frente a ella, con los ojos brillando y manchas de sangre a su alrededor. Al verlo, lo llamó por su nombre, lo que hizo que Junsu apareciera inmediatamente. Grimm, dijo él, pero el niño frunció el ceño en evidente molestia y se giró hacia Shehan diciéndole que se iría con ella. Al escucharlo, ambos quisieron refutar, pero Grimm los amenazó con desaparecer para siempre, y ante eso Shehan aceptó y se marchó junto a él, dejando a Junsu atrás. Sin embargo, cuando se quedaron a solas, Shehan no pudo evitar que Grimm presentaba signos de haber luchado contra algo o alguien. Su rostro estaba manchado de sangre, su ropa rasgada. ¿Qué había ocurrido con él? No obstante, cuando se lo preguntó, la única respuesta de Grimm fue que ni siquiera él lo recordaba. ¿Pero era así realmente? Bueno, todo lo que Grimm podía recordar era que aquel hombre misterioso lo había llevado a un lugar extraño y después de eso su mente se había sumido en la oscuridad. Sin embargo, si de algo estaba seguro, era que sin duda él había muerto. Y al despertar se encontró envuelto en una sensación abrumadora, una sed desmedida y un hambre atroz lo consumían desde adentro, como si su alma misma clamase por sustento, como si llevara más de 50 años sin probar bocado. La necesidad de alimentarse de sangre era insoportable, una fuerza implacable que lo arrastraba hacia un abismo de desesperación, y en esos momentos atacar a Shehan había sido demasiado tentador.
Y a la mañana siguiente las sorpresas no cesaban de golpear la puerta de Shehan. El estruendo y el alboroto que resonaban desde el exterior la arrancaron bruscamente del sueño. Airada, se levantó de un salto y salió decidida a descubrir qué estaba ocurriendo, pero lo que encontró la dejó sin palabras. Pronto tendría un nuevo vecino, y este no era otro que Junsu. Me estás jodiendo, Park. Tal como lo oyeron. Necesitas terapia, lo sabías. Es por eso que ese niño sigue huyendo de ti. Eres una obsesionada. ¿Crees que Green estará contento en cuanto te vea aquí? Ay, ¿y qué harás si vuelve a huir? ¿Te pondrás a llorar de nuevo? Se burló Shehan, viendo satisfecha cómo los labios de Junsu se torcían en una mueca de evidente molestia, pero sin dejar que esa mujer irritante tuviera la última palabra. Junsu avanzó hasta invadir su espacio personal. Shehan, ¿quieres ser tú la mujer que le ponga fin a mi obsesión? Sus largos dedos se enredaron en su cabello, acariciando lentamente su mejilla mientras se inclinaba y continuaba. Tu sangre sabía muy dulce ese día, quizás tú y... Pero antes de que él pudiera terminar, Shehan había abierto la boca, pero no para escupir maldiciones ni nada parecido, sino para morderlo. Después de eso regresó a su departamento furiosa. Ya era suficiente con ver su cara de vez en cuando, y ahora tendría que toparse con él todos los días. ¡Ay no, qué pesadilla! Y esa pesadilla se repitió día tras día. Pero eso no fue todo. Conforme pasaban los días se hacía más evidente que Green no podía controlar su estado salvaje como vampiro. Donde quiera que fuera, el niño percibía el olor a sangre, lo que hacía insoportable la posibilidad de vivir con tranquilidad. Y entonces un día, mientras trataba de esconderse de todos, una extraña mujer apareció. El primer instinto del niño había sido huir, pero tan pronto como quiso hacerlo, ella comenzó a enumerar todos los síntomas que él presentaba: hambre insaciable, la sensación de volverse loco, olor a sangre por todos lados. ¿Quién era ella y cómo es que sabía todo eso? La única respuesta que recibió de su parte fue una bolsa de sangre de animal, prometiéndole que podía entregarle una ración cada cierto tiempo, con una sola condición: Green jamás debía probar sangre humana, ya que de hacerlo, nunca más habría retorno. Al escuchar, el pequeño quiso preguntarle a la misteriosa mujer por qué lo estaba ayudando, pero cuando se giró, ella simplemente había desaparecido. Shehan todavía no había logrado localizar a Green por ninguna parte, y la constante aparición de Junsu en todos lados solo añadía más a su frustración. Estaba tan distraída por estos dos que casi olvidó su cita médica para que finalmente le quitaran el yeso de la pierna. Mientras esperaba el ascensor, las puertas se abrieron y para su sorpresa, allí estaba Junsu una vez más. ¿Pero qué hacía él en el hospital y qué había pasado con Green? «Oye, Junsu, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó ella avanzando sin darse cuenta de cómo Junsu se ponía en estado de alerta. No fue hasta que escuchó al hombre a su lado preguntar ¿Conoces a esta mujer?, que Shehan se dio cuenta de que Junsu no estaba solo. Al mirar al hombre, una sensación extraña invadió a Shehan, y girándose notó que el mismo Junsu ni siquiera se atrevía a mirarla. ¿Qué estaba pasando? Soy su vecina, respondió ella un poco incómoda, y cuando las puertas del ascensor volvieron a abrirse, Shehan salió y le echó un último vistazo al hombre extraño, quien le sonrió e inclinó la cabeza en una mueca de respeto. Pero, ¿por qué se había sentido tan inquietantemente en peligro cuando estuvo cerca de él? ¿Y qué tipo de relación tenía con Junsu Park? Horas después, las palabras de padre volvieron a repetirse en la cabeza de Junsu. Espero que no termines como ese amigo tuyo que se enamoró de una humana. Ya sabes cómo terminaron las cosas para él, le había dicho, y cómo podría olvidarlo. Pero ante sus palabras insistentes, Junsu solo había podido bufar y burlarse de la extraña relación que tenía con Shehan. Enamorado, nah, ella solo era un entretenimiento, pero incluso esas palabras sonaban extrañas e irritantes en su propia boca. Y como si la invocara justo en ese momento, Shehan apareció, pero esta vez, en lugar de detenerse como lo habría hecho en cualquier otra ocasión, Junsu siguió de largo, ignorando todo lo que ella le decía. ¿Por qué? Bueno, porque ella era una mujer irritante. Y finalmente, Green acudió a Junsu.
Vivir como un verdadero vampiro no era fácil, sobre todo porque no sabía cómo controlar sus propios impulsos. Jung-soo, escuchándolo con atención, le preguntó sobre la noche en la que murió, queriendo que le contara todo lo que recordara de aquel día. Entonces Green le habló del hombre misterioso que le había dado de comer algo, pero todo era muy confuso y no pudo proporcionar mucha información. Sin embargo, fue suficiente para que Jung-soo intentara entender por qué padre había buscado a Green. Sabía que ese hombre lo había hecho para castigarlo, pero ¿no era extraño que días después lo volviera a buscar personalmente para comprobar si Green estaba realmente muerto? En la reunión previa con él, padre se había mostrado bastante interesado. ¿Pero por qué? Y no tenía idea, pero por ahora tenía que aprovechar la oportunidad de que Green hubiera vuelto a él. Padre vino a matarte. Si se entera de que sigues vivo, volverá otra vez. Tenemos que marcharnos de aquí. También te enseñaré a cazar. Será más fácil para ti si... Pero Jung-soo ni siquiera pudo terminar la frase, ya que Green se levantó airado y se negó rotundamente a cazar humanos. Beber sangre ya era nauseabundo para él. Además, esa mujer le había dicho que jamás lo hiciera o no habría retorno para él. Él realmente no quería ser un vampiro. Green, dijo entonces Jung-soo tratando de calmarlo. Si sigues retrasándolo, terminarás lastimando a Jae-hyun. Podrás lidiar con eso. Tras su pregunta, Green apretó la mandíbula con impotencia y abrió la puerta con rebeldía, pero al hacerlo, se sorprendieron al ver a Jae-hyun allí, justo entrando a su propio departamento. Al notar la tensión, ella suspiró y le entregó la bolsa de comestibles a Green, alentándolo a entrar a su departamento. Y una vez a solas, trató de encarar a Jung-soo, pero este nuevamente la ignoró como antes. ¿Qué demonios pasaba con él? Cansada de esa actitud, ella gritó su nombre y bloqueó su camino al mismo tiempo que le daba una suave advertencia. Deja de presionar a Green. ¿Y qué rayos sucede contigo? Actúas como si yo no existiera. ¿Qué? Si tienes algo que decir, dilo. Los ojos de Jung-soo vagaron por su rostro hasta las puntas de sus pies, y la irritación emergió nuevamente, esa incómoda sensación de siempre. Quédate tranquila, Jae-hyun, porque me iré pronto, dijo él pasando de ella y dejándola atrás. ¿Pero por qué de pronto Jung-soo estaba enojado? ¿Era porque Green no quería regresar a su lado o era otra cosa más? Y en efecto, era por algo más. La vida de Jung-soo siempre había sido tranquila, pero de un día para otro comenzó a quebrarse poco a poco. ¿Desde cuándo había comenzado a ocurrir eso? En retrospectiva fue desde el momento en que conoció a Jae-hyun, por ese estúpido juego. Todo empezó a desviarse por otro camino desde ese día, y de pronto ya no pudo dejar de pensar en esa irritante mujer. Pues se acabó, se dijo. Ya no quería jugar más, o eso creyó él, hasta que escuchó un desgarrador grito más allá. Era tarde por la noche, quizás ya de madrugada, pero la agobiante sensación de hambre y sed no desaparecía. Todo a su alrededor se sentía brumoso y en su estado de confusión, Green captó el delicioso aroma de sangre y el inconfundible latido bombeando a través de un cuerpo vivo. Sus papilas gustativas se activaron y todo lo que pudo hacer fue soltar sus más puros instintos. Jae-hyun, al notar cómo Green se abalanzaba sobre ella, gritó. Pero antes de que el muchacho llegara a atacarla, alguien más entró de golpe y de un solo movimiento empujó a Green lejos. Jung-soo había llegado tan pronto escuchó a Jae-hyun gritar, quien temblaba notablemente asustada. ¿Qué fue lo que pasó?, susurró ella. Y en ese momento Jung-soo se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había golpeado a Green solo para salvar a Jae-hyun. ¿Por qué demonios había hecho eso? Más allá, el llanto de Green se volvió estridente. ¿Qué había intentado hacer? El miedo y el remordimiento afloraron en él. Son tus instintos, Green, y ahora ya sabes que no puedes controlarte. El rostro del niño se llenó de lágrimas, pero fue en ese instante que alguien más tocó la puerta. Al escucharlo, tanto Green como Jae-hyun se quedaron congelados. Entonces vieron cómo Jung-soo se adelantaba y abría. La conversación que siguió entre Jung-soo y el extraño fue demencial. El hombre preguntaba si todo estaba bien adentro y Jung-soo lo invitó a entrar para que lo comprobara. ¿Se había vuelto loco? Pues al parecer así era. Y cuando la puerta se cerró, Jung-soo tomó al hombre por el cuello mientras se giraba hacia Green. Esta será tu primera lección, niño. Tienes que aprender a cazar. Los gritos sofocados del hombre junto con los de Green, secundados por los de Jae-hyun, reverberaron en la habitación, y al notar cómo esta última trataba de crear un verdadero escándalo, Jung-soo evitó que ella saliera. Los ojos de Jae-hyun se cruzaron con los de él en la distancia, y un pensamiento fugaz cruzó la mente de él. Observa con cuidado, Jae-hyun, dijo él, sus labios separándose y sus enormes colmillos emergiendo antes de tocar la carne tierna. Jae-hyun casi había olvidado esa naturaleza diabólica
diabólica en él. Había olvidado que fácilmente, si Junsu lo quería, ella también podía convertirse en una presa para él. Pero si creía que iba a formar parte de otro de sus juegos macabros, eso no se lo iba a permitir nunca más. Abalanzándose contra él, Shehan gritó: ¿De verdad crees que me quedaría allí viendo cómo asesinas a alguien? El cuchillo que había tomado tembló en sus manos. Las lágrimas brotaron sin siquiera saber por qué. ¿Rabia? ¿Decepción? Daba igual en esos momentos. Entonces Junsu tiró del cuchillo bruscamente, haciendo que la carne de Shehan se rasgara. Naturalmente, la sangre brotó a borbotones. El hombre que había tenido sujeto del cuello quedó olvidado, y al darse cuenta del instinto asesino en los ojos de Junsu, Shehan retrocedió. Pero como era usual en ellos, ¿de qué le sirvió eso? Ese tira y afloja entre los dos era lo que hacía de este juego algo retorcidamente divertido. Ella temiéndole, él acorralándola. Ella enfrentándolo, él ignorándola. Y así, sin darse cuenta, esa mujer irritante se convirtió en alguien muy cercana para él. Los ojos de Junsu brillaron en la oscuridad con comicidad. Tomando su mano, las palabras de su padre resonaron en su mente otra vez, llenas de advertencia y desdén. No seas como tu amigo. Amor. Qué palabra más ridícula. Pero en ese preciso momento, mientras sentía el pulso acelerado de Shehan a través de su piel, Junsu se dio cuenta de algo aún más perturbador. Por supuesto que no era amor, pero no podía negar que lo que realmente amaba de ella era el sabor de su sangre. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.